Hola, es un gusto estar con vosotros acá en tu pantalla, ¿sí? Bueno, me gustaría hablar con ustedes sobre evaluación. ¿Listo? Evaluación es un tema que es demasiado importante, pero a la gente le olvida. Sí, es muchísimo importante hablar sobre evaluación. Y bueno, vamos. Para empezar, hay tres tipos de evaluación. El primer tipo es la evaluación diagnóstica, que es hecha en el peso del periodo de la clase. El propósito de la evaluación diagnóstica es averiguar lo conocimiento previo de su alumno, o sea, lo que tu alumno sabe sobre aquello contenido que desea brindarle, o entonces si su alumno ya tiene alguno de los objetivos de aprendizaje que desea desarrollar con ellos, ¿sí? Ah, el segundo tipo de evaluación es la evaluación formativa. Es una evaluación que hace durante el proceso, el desarrollo del aprendizaje. Esto tipo de evaluación sirve para averiguar si el alumno está, como puedo decir, logrando éxito en desarrollar las tareas que desea. En otras palabras, si tu alumno tiene el conocimiento de aquel tema, si ello puede demostrar que sabe lo que está diciendo, pero durante el proceso y no solo al fin del proceso, porque al fin del proceso se hace la evaluación sumativa, donde va a ser una suma de todos los conocimientos, de todo el contenido, de todos los objetivos de aprendizaje que se le gustaría desarrollar, ¿sí? Entonces, básicamente hay tres tipos de evaluación. Oye, hay otros tipos de evaluación, ¿sí? Pero la academia solamente le gusta hablar sobre estos tres porque yo creo que estos tres resumen bien los tipos de evaluación que tenemos que hacer. Una cosa muy interesante es que la gente le gusta hablar sobre la evaluación continuada, pero tuve un profesor que me decía que no existe evaluación continuada, porque la evaluación es como una fotografía de aquel momento. O sea, yo estoy haciendo una evaluación ahora y esa evaluación es una fotografía. Si hago la misma evaluación después de una hora, la fotografía se cambia. Es una observación muy interesante. En facto, no hay grandes cambios con este punto de vista, pero es una cosa que se puede bajar para pensar, ¿no? Quizá exista o no evaluación continuada. Lo que mi profesor decía es que no debemos llamar de evaluación continuada, pero de evaluación constante. Si la evaluación no es continuada porque es solo una foto, pero puede tomar fotos todos los días. Entonces es una evaluación constante y no continuada. Pero es solo una curiosidad, ¿ok? Bueno, es una cosa importantísima es que su evaluación no puede ser un castigo. O sea, el alumno no debe tener la sensación que la evaluación es una cosa contra él, sino a favor de él. El alumno no puede tener miedo de cometer errores. ¿Te acuerdas que nosotros decimos que es muchísimo importante que una de las características, de las principales características de la educación innovadora es que el alumno sea emprendedor? Y ser emprendedor es asumir errores. Entonces, si queremos que nuestros alumnos asuman errores, el alumno no puede tener miedo de cometer esos errores, ¿cierto? Entonces, el error no debe ser castigado, ¿sí? Entonces, tiene que pensar muchísimo cuando está evaluando lo que tu alumno sabe o que no, el que tu alumno sepa o que no sepa. Tiene que tomar muchísimo cuidado para que no castigues a tu alumno. Bueno, sus criterios de evaluación tienen que ser muchísimos claros. Y una tip es que debe considerar definir los criterios de evaluación junto con sus alumnos para que ellos tengan los sentimientos de pertenencia a este proceso educacional. Es muchísimo importante que tu alumno sea empoderado, que ellos sepa que él hace parte del proceso y que aquella evaluación hace sentido para él. Entonces, por ejemplo, tiene ¿qué criterios? Entonces, estás desarrollando un proyecto con tus alumnos.
Entonces puede hacer como criterio la metodología. Entonces la metodología será avaliada. ¿Y qué voy a avaliar? Si la metodología es clara o si el alumno está haciendo todo sin pensar, sin desarrollar una lógica, ¿sí? Entonces puede hablar con él, que también te va a avaliar cómo tu texto está organizado, si está bien organizado, si está bien formatado, si hay errores de lenguaje, si necesita de revisión o no, si hay figuras, dibujos, si hay gráficos. Entonces te puede evaluar eso. Si el alumno está citando la fuente de pesquisa, de investigación o no, se está haciendo de la forma correcta. Entonces es importante definir sus criterios de forma muy clara. Y también debe definir con sus alumnos qué significa sus notas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el alumno logra un 9, ¿qué significa este 9? Si el alumno logra un 7, ¿qué significa ese 7? Si el alumno logra un 3, ¿qué significa ese 3? ¿Sí? Porque te acuerdas que el proceso de evaluación es para el desarrollo del alumno. Entonces, es muchísimo importante que cuando llegue su nota, ellos comprendan qué pasó, lo que logró o que no logró, y qué él puede hacer para desarrollar una nota muy mejor, ¿sí? Que tendría que hacer y que no ha hecho. Entonces es muy importante dar este feedback. Más importante de que brindar la hoja de evaluación para tu alumno de evaluación es brindar el feedback de la evaluación. No te olvides, se brinda una evaluación, tiene que brindar feedback para tu estudiante. Una cosa muy importante es que a veces el alumno hace trampas. No, yo estoy seguro que tu alumno no hace trampas, ¿sí? No copia la prueba. Pero a veces mi alumno intenta hacer trampas, ¿sí? En los exámenes. Y hay una cosa que tiene que reflexionar. Es muchísimo importante. Si tu alumno consigue hacer trampa en sus exámenes, mirando la hoja de su amigo o por cómo esta imagen haciendo alguna otra cosa, alguna estrategia, probablemente es que usted ha hecho el examen de la forma equivocada. ¿Sí? Bueno, el examen tiene que averiguar si su alumno está desarrollando el pensamiento crítico, si él sabes cómo hacer las cosas. Entonces, si tu alumno puede encontrar la respuesta de su pregunta en el Google, es porque hay algún problema en su examen. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es muchísimo importante que tu alumno piense para responder. Y no solamente la pregunta sea sí o no, o solamente una data o algo así. Por ejemplo, no les pregunte en qué año se fue descubierta Colombia. Pregunte cuál era el contexto de los descubridores de la América, de la Colombia. O entonces, ¿qué pasó en los años siguientes? O entonces, mejor, si la Colombia fuera descubierta 500 años antes, ¿qué se pasaría? ¿Cómo nosotros estaríamos hoy día acá? ¿Comprende? Entonces, probablemente si tu alumno puede encontrar la respuesta de tu pregunta en el Google, es que probablemente se equivocó en la forma de hacer la pregunta. Ok, entonces hablé lo que es la evaluación, cómo podremos hacer la evaluación, lo que no se puede hacer en la evaluación. Y nosotros normalmente hacemos solamente tests. Pero hay un montón de formas de evaluar sus alumnos y me gustaría hablar de algunos de estos instrumentos evaluativos, instrumentos de evaluación. Mira, uno de los instrumentos que me gusta muchísimo es la evaluación por pares. ¿Por qué me gusta la evaluación por pares? Porque, primero, lo que es, perdón. Primero, es cuando el alumno evalúa otros alumnos. Me gusta muchísimo porque está empoderando a sus alumnos. Para que logre suceso la evaluación por pares, es muchísimo importante que los criterios sean absurdamente claros, muchísimos claros. Y hay algunos riesgos. ¿Cuáles son el riesgo? Existe el riesgo que su alumno exagere en la evaluación de su amigo para arriba o para abajo. Puede pasar que su alumno no quede bien con los otros alumnos, no sean muy amigos, entonces se quiere poner una nota baja.
Entonces es importante explicar para sus alumnos la importancia de ser sincero, de ser honesto. Y me gusta muchísimo porque esta evaluación garantiza que el alumno sea el protagonista del proceso de aprendizaje. También en la evaluación, que normalmente no es. Entonces es una forma que me gusta, que me encanta muchísimo. Otra forma es la producción de vídeos, ¿sí? Porque en vídeos el alumno tiene que revisar el contenido, averiguar, y cuando él habla, él tiene que pensar, hacer la programación del vídeo, el rotero. Entonces me gusta muchísimo porque por el vídeo yo puedo averiguar bien si el alumno ha adquirido, si ello logró los objetivos de aprendizaje o no. Otra forma son los diarios de aprendizaje, que me gusta muchísimo también. Yo creo que me gusta muchísimo todos, pero ¿te acuerdas que les dice durante la clase, en salón de aula? Nada es para todos. Tienen que acordar de esto, ¿ok? Bueno, entonces en los objetivos de aprendizaje, en los diarios de aprendizaje, el alumno va a construir su conocimiento día a día. Entonces, después de cada clase o entonces de cada semana, ellos acceda a un blog y pone ahí sus ideas o entonces un resumen de lo que él aprendió durante la semana, con fotos, con vídeo, con todo. Ellos pueden hacer esto en WordPress, en Blogspot, o en Facebook, o en Instagram, o en YouTube. Puede hacer esto en cualquier plataforma web. O entonces puede hacer en tu caderno. Se puede tomar notas en su caderno también, pero hay tecnología. Vamos a utilizar la tecnología. ¿Okay? Es importante para el alumno desarrollar el uso saludable de la tecnología. Entonces, el diario de aprendizaje es muy importante, principalmente porque en el diario de aprendizaje tu alumno desarrolla evidencias de aprendizaje. Es muchísimo importante generar evidencias de aprendizaje, evidencias que tu alumno realmente ha logrado su objetivo. Otra cosa que me gusta son las entrevistas. Entonces puede tener una charla con su alumno, tomar asiento delante de él y hacer preguntas para él, y permitir que ello hable con sus propias palabras, pero tome cuidado para que esta charla sea una charla amigable, para que ello no se quede nervioso y no se pueda hablar correctamente lo que le gustaría de hablar. ¿Okay? Otra cosa que me gusta muchísimo es la autoevaluación. Pero es muy importante que la autoevaluación avalíe criterios como criterios comportamentales. Por ejemplo, yo me dediqué cuánto podría para esta asignatura, y las opciones podrían ser: sí, me dediqué lo más que pude, o no me dediqué tanto, podría me dedicar muchísimo más. Yo fui responsable e entregué mis tareas en la fecha correcta. Sí, entregué. No entregué todas. No, necesito mejorar muchísimo. Es muy importante que no sea negativo el feedback en su evaluación. Es importante que la evaluación sea algo bueno para el estudiante. Hay otras formas, por ejemplo, como la observación. Puede observar si su alumno charla con los amigos, es participativo, haz las tareas en casa o en salón de aula, ¿ok? Y hay otras muchísimas formas de hacer la evaluación. Y ahora les pregunto, ¿qué más tipos de evaluación conoces? ¿Sí? Piénselo y los invito a compartir con nosotros en el salón de aula, ¿ok? Te veo luego. Hasta más. Tchau, tchau. Muito obrigado.